Ahí estaba buscando un cuento de Silvina Ocampo, que Sí. se llama Celosos, que es muy ¿Cuál? divertido. Los celosos, de una mujer que era muy coqueta, muy arreglada, qué sé yo, y nunca se desarreglaba hasta que un día, bueno, el marido la sigue, le pega, ella se le sale todas las cosas y el marido dice, ay, disculpe, pensé que era mi esposa. Es muy bueno, no sé, me acordé ahora mientras hablaba que es muy bueno ese cuento. Ella tiene unos textos muy extraños, sus cuentos son muy raros, pero están buenísimos. Tiene una sensibilidad muy especial. Algunos son medios terror, no de terror, pero como que son, te quedas como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto que está como una cosa medio ominosa? No sé, en Borges eso no está, no es un fantástico del ominoso. En ella sí, y está buenísimo. Lean porque son unos escritores tremendos. El libro de cuentos La trama celeste de Bioy también es espectacular. Eh, Yo Casares muy poquito he leído, muy, muy poquito. no se le da mucha bola, pero la verdad que La trama celeste es buenísimo. Son todos cuentos fantásticos, eh, y tienen que ver con toda una cuestión de comienzo, sí, de primera mitad del siglo XX, que mucho tema no solo con los inventos tecnológicos, sino también que, bueno, junto con esos inventos tecnológicos proliferan un montón de chantas que quieren hacer con un rayo de energía eléctrica que la gente se transporte de un lado. Vieron que siempre hay esos chantas que quieren inventar cosas que son medio, parece, no se sabe si son magos de un circo o realmente se hacen pasar por algo científico, cosas que no son. Bueno, todo eso está ahí como una cosa medio rara entre pases mágicos, pero que tienen que ver con la ciencia, qué sé yo, eso está muy bien, está muy bueno. ¿Qué les iba a mostrar? Déjenme que busque lo que tenía por acá. La Villa Campo ya lo cierro, pero bueno, si pueden vayan y pasen por ahí. Si llegan a ir a Mar del Plata, vayan al de Mar del Plata, a la casa de Mar del Plata. Que en Mar del Plata estaba la casa de ella y al lado estaba la casa de Silvina, las hermanitas, que se querían y se odiaban también, no se trataban muy bien. Acá, vamos a abrir. Me gustaría que leyéramos, ahí les comparto pantalla. Vamos a ver si llegamos. Hay dos prólogos en la edición que yo les puse de la cuestión palpitante, pero bueno, para leerla a ella un poquito y escucharla en sus propias palabras. Ahí estamos. Bien, arranco yo y después nos vamos turnando, si les parece. ¿Pueden ver bien? Agrando un poquito. Ahí va. Este es el prólogo a la segunda edición. Mano sucia de la literatura llamaba al naturalismo un ilustre académico. Pocos días hace. Y ahora tenemos que una mano blanca y pulquérrima, de esas que no ofenden aunque peguen por ser de quien son y que se cubren de guante oloroso de 8 botones, viene a defender con pluma de oro lo que el autor del sombrero de 3 picos tan duramente califica. Aunque en rigor, tal vez lo que en este libro se defiende no es lo mismo que el señor Alarcón ataca, como los molinos que atacaba Don Quijote no eran los gigantes que él veía. No es lo peor que el naturalismo no sea como sus enemigos se lo figuran, sino que se parezca muy poco a la idea que de él tienen muchos de sus partidarios,
llenos de una fe tan imprudente como todas las que son ciegas. O sea, acá ya se hizo enemigos para todos lados, ¿no? Está criticando a los que están en contra del naturalismo y también está criticando a los que están a favor del naturalismo, pero que según ella no lo entienden. O sea, imagínense una mujer en esta época escribiendo estas cosas. En España, y puede ser que fuera suceda lo mismo, las ideas nuevas suelen comenzar a pudrirse antes de que maduren. Cuando los españoles capaces de pensar por cuenta propia todavía no se han convencido de algo, ya el vulgo está al cabo de la calle y ha entendido mal lo que los otros no acababan de entender bien. Lo malo de lo vulgar no es el ser cosa de muchos, sino de los peores, que son los más. Las ideas que se vulgarizan pierden su majestad como los reyes populacheros, porque una cosa es propagar y otra vulgarizar. Los adelantos de las ciencias naturales vulgarizados han dado por fruto las novelas absurdas de Verne y los libros de Figuer. El positivismo que ha llegado a los cafés y acaso a las tabernas no es más que la blasfemia vulgar con algunos términos técnicos. Bien, acá tenemos claramente una posición, una cosa de clase social muy fuerte, ¿no? Como defendiendo en un punto, o sea, decimos lo bueno y decimos lo malo también de Emilia. Por un lado, tenemos una cuestión muy en contra de lo que ella llama la vulgarización de las ideas, o de los conceptos, o de las modas, o de los motivos, ¿no? Y habla muy duramente de las novelas de Verne, que para nosotros es considerada buena literatura, ¿no? En el sentido, bueno, este, pero bueno, en ese momento ella ve una relación entre el avance de las ciencias naturales y los libros de Verne que las vulgarizan a esas ideas. Y después habla, bueno, de la misma operación de vulgarización que puede llevar al positivismo cuando se lo charla en cafés y acaso en tabernas. Es decir, tabernas es de más... Hay señores que toman café, pero en las tabernas está la gente popular, ¿no? Entonces acá hay como una cuestión que uno no la puede separar de su pertenencia de clase, de ver en lo popular la vulgarización, ¿no? Y vulgar y popular no son lo mismo, pero ella los pone en la misma línea. El naturalismo literario, que en España han admitido muy pocas personas formales, hasta ahora cunde fácilmente como un incendio en un almacén de petróleo, entre la gente menuda aficionada a lecturas arriesgadas. Es claro que el naturalismo no es como esos entusiastas, más simpáticos que juiciosos, lo comprenden y predican. El naturalismo, según ellos, lo puede derrotar el idealismo 5 veces en una hora. El naturalismo, según él, no lo ha entendido el señor Alarcón todavía, y lo que es más doloroso, el señor Campoamor tampoco. Para este es la imitación de lo que repugna a los sentidos. Para Alarcón es la parte contraria. El libro que estos renglones sirven de prólogo es uno de los que mejor exponen la doctrina de esa nueva tendencia literaria tan calumniada por amigos y enemigos. ¿Qué es el naturalismo? El que lea de buena fe y con algún entendimiento, por supuesto, los capítulos que siguen, preparado con el conocimiento de las obras principales, entre las muchas a que ésta se refiere, podrá contestar esa pregunta exactamente o poco menos. Acá es muy interesante porque ya habla de cuál es el lector o lectora pretendido por ella. Tiene que tener conocimientos de las obras principales que se nombran, que ella dice entre las muchas, porque ella va a hablar de muchas obras, tiene que entender eso y tiene que tener entendimiento. Entonces, estamos hablando está buscando un lector culto, ¿no? Esto no era un libro para que leyera cualquiera. Primero que a nadie se le hubiera ocurrido igual leer un libro sobre la cuestión de qué es el naturalismo, a quién le importa, pero digo, al margen de eso, ella muy claramente dice, bueno, esto lo van a entender las personas que cumplan con estos requisitos. Yo aquí voy a limitarme en tal respecto a decir algo de lo que el naturalismo no es, reservando la mayor parte del calor natural para elogiar, como lo merece, a la señora que ha escrito el presente libro. Porque, a decir verdad, si para mí es cosa clara el naturalismo, lo es mucho más el ingenio de tan discreto abogado que me recuerda que el otro, del mismo sexo que Shakespeare nos pinta en El Mercader de Venecia. El naturalismo no es la imitación de lo que repugna los sentidos, señor Campoamor, queridísimo poeta.
porque el naturalismo no copia ni puede copiar la sensación, que es donde está la repugnancia. Si el naturalismo literario regalase al señor Campoamor los olores, colores, formas, ruidos, sabores y contactos que le disgustan, podría quejarse, aunque fuera a costa de los gustos ajenos, pues bien pudieran ser agradables para otros los olores, sabores, formas, colores y contactos que disgustasen al poeta insigne. Pero es el caso que la literatura no puede consistir en tales sensaciones ni en su imitación siquiera. Las sensaciones no se pueden imitar, sino por medio de sensaciones del mismo orden. Por eso la literatura ha podido describir la peste de Milán y los apures de Sancho en la escena de los batanes sin temor al contagio ni a los malos olores. El argumento del asco empleado contra el naturalismo no es de buena fe siquiera. Entonces acá es interesante porque empieza a ser como una especie de definición por la contraria, por todo lo que no es, ¿no? Entonces dice, no va a ser nunca el naturalismo la imitación ni las sensaciones, ¿sí? Y pone como ejemplo eso, uno puede leer el Quijote y no va a estar siendo asqueado pensando cómo apestan en ciertos personajes o en ciertas situaciones o qué es lo que pasa. Bien. El naturalismo no es tampoco la constante repetición de descripciones que tienen por objeto representar ante la fantasía imágenes de cosas feas, viles y miserables. Puede todo lo que hay en el mundo entrar en el trabajo literario, pero no entra nada por el mérito de la fealdad, sino por el valor real de su existencia. Si alguna vez un autor naturalista ha exagerado, falto de tino, la libertad de escoger materia, perdiéndose en la descripción de lo insignificante, esta culpa no es de la nueva tendencia literaria. Bien, entonces sigue profundizando, dice, porque claramente estas son las críticas que le hacían al naturalismo, que decía, bueno, el naturalismo intenta tanto como representar lo real, que la mejor manera de representar lo real es hablar de todas las cosas feas, viles y miserables, ¿no? Como el naturalismo es una exacerbación de personajes purulentos, desagradables, que hacen cosas malas, que huelen mal, que tienen la cara deforme, digo, ¿no? Como todo ese cúmulo de cosas. Y ella dice que no es así, que si bien que en la literatura puede entrar todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo en el sentido de que todo lo que está en el mundo puede ingresar y ser parte de una obra literaria. Ahora, lo feo, lo vil y lo miserable pueden entrar en una obra, pero por valor que le aporten a la obra, no por decir, ah, soy naturalista, entonces tengo que escribir todas cosas que son cochinadas, ¿no? Dice, eso es una mala comprensión de lo que es el naturalismo. Y si el autor, dice, si un autor se copa y se la pasa escribiendo esas cosas, es culpa de ese autor, es culpa de ese autor y no del naturalismo. ¿Se entiende la lógica que ella propone? Digo, bueno, si en el naturalismo entra todo lo que está en el mundo, y bueno, a veces va a haber esas cosas, pero no es que eso va a estar exacerbado o que hay que poner algo desagradable para que sea considerado naturalismo. Bien, después dice, el naturalismo no es solidario del positivismo, ni se limita en sus procedimientos a la observación y experimentación en el sentido abstracto, estrecho y lógicamente falso por exclusivo el que se entiende tales formas del método del ilustre Claudio Bernard. Es verdad que Solá en el peor de sus trabajos críticos ha dicho algo de eso, pero él mismo escribió más tarde cosa parecida a una rectificación, y de todas maneras, el naturalismo no es responsable de esta exageración sistemática de Solá, ¿no? Entonces, claramente acá, o sea, imaginen también el posicionamiento que hace de ella como de escritora, porque ella, o sea, o sea, si uno piensa en naturalismo, piensa en Émile Zola, ¿no? Es el gran escritor del naturalismo francés. Y ella acá está discutiendo lo que dice Solá, o sea, a ese mismo nivel, explicando y diciendo, y además después Solá dice otra cosa, o sea, él dice esto, pero exagera. O sea, imagínense la figura de autora que ella se construye, ¿no? Y esa autopercepción que tiene de ella, tan importante para poder hacer eso sin estar pidiendo disculpas. No, pobre Solá. Entonces dice, bueno, acá esto que dice Solá se fue de mambo, y el naturalismo no es el positivismo, ¿no? Tenemos el positivismo como
una forma de entender la ciencia en ese momento de la humanidad, y otra cosa es el naturalismo. No es una experimentación absoluta, no tiene que ver con solamente la observación y bla, bla, bla. El naturalismo no es el pesimismo, diga lo que quiera el notable filósofo y crítico González Serrano. Y por más que en esta opinión le acompañe acaso la poderosa inteligencia de doña Emilia Pardo Bazán, autora de este libro. Verdad es que Solá habla algunas veces, por ejemplo, al criticar las tentaciones de San Antonio, de lo que llamaba Leoparde la infinita vanidad del tuto. Pero esto no lo hace en una novela, es una opinión de crítico. Y aunque se pudiera demostrar, que lo dudo, que de las novelas de Solá y de Flaubert se puede sacar en consecuencia que estos autores son pesimistas, no se prueba así que el naturalismo, escuela o mejor, tendencia pura y exclusivamente literaria, tenga que ver ni más ni menos con determinadas ideas filosóficas acerca de las causas y finalidad del mundo. Ninguna teoría literaria seria se mete en tales libros de metafísica, y menos que ninguna el naturalismo, que en su perfecta imitación de la realidad se abstiene de dar lecciones, de pintar los hechos como los pintan los inventores de filosofías de la historia, para hacerles decir lo que quiere que digan el que los pinta. El naturalismo encierra enseñanzas como la vida, pero no pone cátedra. Esta parte me parece que es muy interesante, ¿no? Porque ella dice, bueno, eh, empieza con el que les endilgan que son pesimistas, que los naturalistas son pesimistas. Y ella dice que no se puede decir que toda una escuela literaria sea pesimista, porque la literatura no se ocupa de cuestiones filosóficas. Es decir, el pesimismo sería una cuestión filosófica, porque ¿cómo se llega al pesimismo? Bueno, tras reflexionar en todos los males del mundo y todo lo, ¿no? O del ser humano, o de la sociedad, o de lo que se dice. La literatura no se encarga de eso lo hace la filosofía. Entonces no se puede hablar de un movimiento literario sea pesimista, porque del pesimismo se tiene que ocupar la filosofía, ¿no? Entonces, que el naturalismo lo llama con una perfecta imitación de la realidad. Y que en tanto imita la realidad no da lecciones todo el tiempo, no da cátedra. Uno a partir de lo que le pasa en la vida puede aprender cosas, no decir, ah, esta situación me enseñó que esto y tal otra, pero no está en la situación en tu vida diciéndote, vení, pifiala acá, así aprendés tal o cual lección o lo que sea, ¿no? Me parece que acá es muy claro lo que ella está planteando. En tanto, imitación perfecta de la vida no da cátedra, y entonces no puede ser pesimista ni ninguna cuestión por el estilo que sea una bajada de línea filosófica o programática. Em, es esto, ¿no? Que dice, el naturalismo acá, el naturalismo encierra enseñanzas como la vida, pero no pone cátedra. Quien de un buen libro naturalista deduzca el pesimismo, lleva el pesimismo en sí. La misma conclusión sacará de la experiencia de la vida. Si es el libro mismo el que forzosamente nos impone esa conclusión, entonces el libro podrá ser bueno o malo, pero no es, en este respecto, naturalista. Pintar las miserias de la vida no es ser pesimistas. Que hay mucha tristeza en el mundo es tal vez el resultado de la observación exacta. Y acá se conecta con lo anterior, ¿no? Que decía, bueno, el naturalismo no es mostrar las cosas desagradables y viles de la vida. Entonces dice, bueno, dice, pintar las miserias del mundo no es ser pesimista. El mundo está lleno de miserias, el mundo está lleno de tristezas, ¿no? Pero lo que está haciendo es un reflejo de ese mundo, no es ser absolutamente pesimista o estar señalando solamente el pesimismo. Pero si el naturalismo es un reflejo de la realidad y la realidad es pesimista o triste o lo que sea, y bueno, eso va a tener que aparecer ahí, pero no porque el naturalismo lo quiera. Dicho de otra manera, si el naturalismo hubiera surgido en un mundo ideal, entonces el naturalismo tendría una carga de más idealismo, porque sería un reflejo de ese mundo, ¿no? Y nosotros, como tenemos este mundo roto, bueno, el reflejo va a ser ese, pero no porque el naturalismo sea en sí pesimista. El naturalismo no es una doctrina exclusivista, cerrada, como dicen muchos. No niega las demás tendencias. Es más bien un oportunismo literario,
cree modestamente que la literatura más adecuada a la vida moderna es la que él defiende. El naturalismo no condena en absoluto las obras buenas que pueden llamarse idealistas. Condena, sí, el idealismo como doctrina literaria, porque éste le niega a él el derecho de la existencia, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que ella es muy hábil para ir desarmando cada una de las objeciones que los detractores del naturalismo le hacen al idealismo. Al naturalismo, perdón. Entonces acá se mete con el tema que eso lo explicó Lucas, como esta especie de pica entre el idealismo, pensándolo desde Hegel y demás, con el naturalismo, ¿no? Entonces dice, bueno, al naturalismo no le molesta que exista el idealismo. Sí le parece que si una obra es abiertamente idealista, el problema es que esa obra negaría la posibilidad de existencia del idealismo. En tanto que el idealismo, como reflejo de la realidad, da cuenta de que existe el idealismo, aunque no crea en ello. ¿Se entiende? Es medio filosófico. Es como, bueno, si yo doy cuenta de todo el mundo, el idealismo va a estar ahí adentro metido también, como lo que no tiene que ser, pero va a estar ahí metido. ¿Sí? En cambio, el idealismo rechaza absolutamente el naturalismo. El naturalismo no es un conjunto de recetas para escribir novelas, como han creído muchos incautos. Aunque niega las abstracciones quiméricas de cierta psicología estética que nos habla de los mitos de la inspiración, el estro, el genio, los arrebatos, el desorden artístico y otras invenciones a veces inmorales, aunque concede mucho a los esfuerzos del trabajo, del buen sentido, de la reflexión y del estudio, está muy lejos de otorgar a los necios el derecho de convertirse en artistas sin más que penetrar en su iglesia. Entren en buena hora en el naturalismo cuantos lo deseen, pero en ese rito no canta misa el que quiere. Los fieles oyen y callan, ¿no? Acá es muy también un poco democrática, Emilia, ¿no? Porque lo que está diciendo es, todos pueden sumarse al naturalismo, pero no todos los que se sumen van a ser escritores. Y pone el ejemplo de la analogía con la misa, ¿no? Ustedes, bueno, ingresen y escuchen la misa, pero se callan. No todos pueden venir y escribir siguiendo una receta naturalista porque no existe tal cosa. Esto lo olvidan o no lo saben muchos caballeros que, por haberse enterado de prisa y mal de lo que quiere la nueva tendencia literaria, cogen y se ponen a escribir novelas llenos de buena intención, dispuestos a seguir en todo el dogma y la disciplina del naturalismo. Pero fides, sine, operibus, nulla est. A ver, ¿qué es esto? Mi latín está muy viejo. ¿Qué es esto? Fides, sine. Vamos a googlearlo. Algo. Opción. Estoy diciendo otra cosa. A ver. La fe sin obras no es nada. Ahí va. La fe sin obras no es nada. Perfecto. Lo que decía antes de la iglesia, ¿no? O sea, usted puede creer en el naturalismo o querer participar, pero sin obra no sirve de nada. Autor de estos hay que tienen proyecto contar las estrellas y todas las arenitas del mar para escribir la obra más perfecta del naturalismo. Eso es espectacular, porque si ella lo que está diciendo es, si el naturalismo es, es el más perfecto reflejo de la realidad, ¿qué sería más reflejo perfecto que contar todas las estrellas y todas las arenitas del mar? ¿No? Una cosa medio Funes el Memorioso, como un todo absoluto. Es como, no, no están entendiendo, no es eso. No es tampoco decir, bueno, caminaba por la playa donde había 800.000, 500 millones de granos de arena. Eso no sería naturalismo, eso es entenderlo mal. Em, ya se han escrito por acá novelas naturalistas con planos, y no falta quien tenga entre ceja y ceja una novela política, naturalista también, en la que con motivo de ser diputado el protagonista piensa publicar la ley electoral y el censo. Es excelente.
O sea, novelas con planos, como en vez de describirte la casa, directamente te ponen el plano de la casa donde transcurre la acción de la novela. O sea, está hiperbolizando a todos los que malentienden lo que es el naturalismo. O lo de publicar la ley electoral, porque si vas a hablar de que alguien va a ser político, pone cuál es la ley electoral, o la constitución, pongamos nosotros, ¿no? Lástima que tales extravíos no sean siquiera excesos del ingenio, sino producto de medianías aduladas que, merced a la facilidad del trato social, piensan que por codearse en todas partes con el talento y hasta discutir con él, pueden atreverse a las mismas empresas. ¿No? De nuevo poniendo una distancia entre los que son verdaderamente escritores y los que hacen cualquier paparruchada. Y ya es hora de dejar el naturalismo y hablar de la escritura ilustre que con maestría lo defiende, no sin muchas salvedades necesarias por culpa de las confusiones a que ya me he referido. No necesita Emilia Pardo Bazán que yo ensalce sus méritos, que son bien notorios. Los recordaré únicamente para hacer notar el gran valor de su voto en la cuestión palpitante. Hay todavía quien niega a la mujer el derecho de ser literata. En efecto, las mujeres que escriben mal son poco agradables, pero lo mismo le sucede a los hombres. En España, es preciso confesarlo, las señoras que publican versos y prosas suelen hacerlo bastante mal. Hoy mismo escriben para el público muchas damas que son otras tantas calamidades de las letras, a pesar de lo cual yo beso sus pies. Aún de las que alaba cierta parte del público, yo no diría sino pestes una vez puesto a ello. Hay, en mi opinión, dos escritoras españolas que son la excepción gloriosa de esta deplorable regla general. Me refiero a la ilustre y nunca bastante alabada doña Concepción Arenal y a la señora que escribe La cuestión palpitante. La literata española no suele ser más instruida que la mujer española que se deja de letras. Todo lo fía a la imaginación y al sentimiento y quiere suplir con ternura el ingenio. Lo más triste es que la moralidad que esas literatas predican no siempre la siguen en su conducta mejor que las mujeres ordinarias. Esto me parece muy interesante porque es una cuestión que hasta el día de hoy se habla, ¿no? Como que existía, ahora ya no tanto, pero es algo con lo que se estuvo luchando, no sé, sobre todo el feminismo en los últimos años, esta idea de que para la mujer lo que tiene que poner es sentimiento y ternura, ¿no? Y del lado de lo masculino está lo que sería el ingenio, ¿no? Y acá ya esto está apareciendo como algo deplorable, es como, no es ternura o qué sé yo, si te vas a dedicar a la literatura, te dedicas a eso, no es que tenés que poner cuestiones tiernas en lo que vos escribas. Em, Emilia Pardo Bazán, que tiene una poderosa fantasía, ha cultivado las ciencias y las artes. Es un sabio en muchas materias y habla 5 o 6 lenguas vivas. Prueba de que estudia mucho y piensa bien son sus libros histórico-filosóficos, como por ejemplo La memoria acerca de Feydeau, El examen de los poemas épicos cristianos, el libro San Francisco y otros muchos. De la fuerza de su ingenio hablan principalmente sus novelas Pascual López y Un viaje de novios. Esta última obra ha puesto a su autora en el número de los primeros novelistas del presente Renacimiento. Pero la señora Pardo Bazán emprende en la cuestión palpitante un camino por el que no han andado jamás nuestras literatas, el de la crítica contemporánea. ¿Y de qué manera, con qué valentía, espíritu profundo, sincero, imparcial, sin preocupaciones, sin un papel de representar necesariamente en la comedia de la literatura que se tiene por clásica, al estudiar Emilia Pardo, lo que hoy se llama el naturalismo literario, así en las novelas que ha producido como en los trabajos de crítica que exponen sus doctrinas? No pudo menos de reconocer que algo nuevo se pedía con justicia, algo valía lo que, sin examen y con un desdén fingido, condenan tantos literatos empalagosos y holgazanes que no piensan más que en saborear las migajas de gloria o de vanagloria que el público les concede, sobrado benévolo. Es triste considerar que en España la buena fe, la sinceridad apenas han llegado a las letras. La misma afectación que suele haber en el estilo y en la composición de las obras de fantasía, la hay en el pensar y en el sentir. Como se habla con frases hechas, se piensa con pensamientos hechos. Y no hay nadie que a los académicos güeros que no se avergüenzan de vestir un uniforme a fuer de literatos, los silbe sin piedad y ridiculice con sátira que quebrante huesos. La literatura así es juego de niños o chochés de viejos.
Se ha recibido aquí al naturalismo con alardes de ignorancia y groserías de magnate maleducado, con ese desdén del linajudo idiota que hace el talento sin pergaminos. Crítico ha habido que ha llegado a decirnos que nos entusiasmamos con el naturalismo porque hemos leído poco, que nada de eso es nuevo, que ya en Grecia y si se le apura, en China había naturalistas, que todo es natural sin dejar de ser ideal y viceversa, y que en letras lo mejor es no admirarse de nada. La cuestión palpitante demuestra que hay en España quien ha leído bastante y pensado mucho, y sin embargo reconoce que el naturalismo tiene razón en muchas cosas y pide reformas necesarias en la literatura, en atención al espíritu de la época. Emilia Pardo es católica, sinceramente religiosa, ama las letras clásicas, estudia con fervor las épocas del hermoso romanticismo patrio y con todo reconoce, porque ve claro, que el naturalismo viene en buena hora porque ha sabido llegar a tiempo. Se puede combatir aisladamente tal o cual teoría de autor determinado. Se puede censurar algún procedimiento de algún novelista, las exageraciones, el espíritu sistemático, pero negar que el naturalismo es un fermento que obra en bien de las letras es absurdo, es negar la evidencia. Sabe la autora simpática y valiente y discretísima de este libro a lo que se expone publicándolo. Yo sé más, sé que hay quien la aborrece, a pesar de que es una señora, con toda la brutalidad de las malas pasiones irritadas. Sé que no la perdonarán que trabaje con tal eficacia en la propaganda de un criterio, que ha de quitar muchos admiradores a ciertas flores de trapo que pasan por joyas de nuestra literatura contemporánea. Nada de eso importa nada. La literatura vieja, que todavía viste calzón corto en las solemnidades y baila una especie de minué al recibir y apadrinar a los que admite en sus academias, tiene el derecho a las manías de la decrepitud. Nuestros escritores pseudoclásicos, que se pasan la vida limpiando y dando esplendor a la herrumbre del idioma, me recuerdan a cierta pobre anciana de una célebre novela contemporánea. Ya perdido el juicio, vive con la manía de la limpieza y no hace más que frotar cadenas y dijes para que brillen sin una mancha como soles. Esperen, porque tengo una duda con eso que está diciendo ahí. Está bien, ahora después se los digo. Ya perdió el juicio, vive con la manía de la limpieza y no hace más que frotar cadenas y dijes para que brillen sin una mancha como soles. Nuestros literatos clásicos, que son los románticos de ayer, suspiran con el hipo del idealismo mal comprendido y faltos ya de ingenio para decir cosa nueva, se entretienen en lucir sus alhajas de antaño y limpiarlas una y otra vez como la pobre vieja. En paz descansen. ¿Vieron que acá ella dice, lo busco? Tengo ahora una duda porque necesito, o sea, bien que dice, se pasan la vida limpiando y dando esplendor. ¿Saben cuál es el lema de la RAE ustedes? Limpia, fija y da esplendor. El lema de la RAE es ese. Limpia, fija y da esplendor. Pensemos en eso. La RAE se propone como la institución que va a normar la lengua española. Y la lengua española no solo para España, sino para todos los países que hablan castellano. Por eso, limpia, es decir, saca las palabras y los usos que no cree correctos. O sea, está ahí diciendo esto sí se puede decir y esto no. Fija, es decir, los diccionarios tienen esa función, ¿no? Como fijar un significado, uno o varios significados de las palabras. Tal palabra significa esto, no tal otro que quizás la gente lo está usando, pero que no es el correcto. Y da esplendor, como que con todas esas funciones la RAE le otorga esplendor, grandeza a la lengua castellana. Yo quiero saber, porque limpia, fija y da esplendor es tremendo. ¿En qué año se hizo la RAE? ¿En qué año se fundó? 1713. Bien. Entonces, para mí, ella acá está sacando la idea de ahí.
de la RAE, porque esto es, Y es, es aparte posterior. dice, perdón, nuestros escritores pseudoclásicos que se pasan la vida limpiando y dando esplendor al herrume del idioma. Excelente, Del es eso, ¿no? Pero bueno, eso sepa, ¿no? Porque a mí sí me pareció alucinante la idea esa, que limpia, fija y da esplendor es el lema de la RAE. Y la gente acá defendiendo la RAE con todo, y es como, pero no se dan cuenta que es un instrumento de colonialismo, que, o sea, fue pensado de esa manera, para decirle a las colonias básicamente qué puedes decir y qué no puedes decir, para controlar la lengua. Es esa su función. Que después la usemos para chequear cosas cuando tenemos duda, todo bien, pero bien. Eh, a ver, esperen, ¿falta mucho? Sí, ya terminamos, genial. Lo más triste es que cierta parte de la juventud, codiciando heredar los nichos académicos, adula a esos maníacos y hace ascos también a lo nuevo y revuelve papeles viejos y lee a sola traducido. Al ver tanta miseria, ¿cómo no admirar y elogiar con entusiasmo a quien desdeña halagos que a otros seducen y se atreve a provocar tantos rencores, a contrarrestar tantas preocupaciones, a sufrir tantos desaires, sacrificándolo todo a la verdad, a la sinceridad del gusto, esa virtud que aquí confundida con el mal tono y casi casi con la mala crianza? Estéticos trasnochados que dividís las cosas en tres partes y no leéis novelas y después habláis de literatura objetiva y subjetiva como si dijerais algo. Pseudoclásicos insípidos, acá se pone tremendo. Pseudoclásicos insípidos que aún no os explicáis por qué el mundo no admira vuestros versos a Filis y Amarilis y despreciáis los autores franceses modernos porque están llenos de galicismos. Revisteros mal pagados que traducís a los Sarcy, a los Verón, a los Brunetier, para mandarlos a España en vuestras correspondencias de París, traduciendo sin pensarlo hasta los rencores, las venganzas y la envidia de los críticos idealistas, pero no ideales. Gacetilleros metafísicos, eruditos improvisados, imitadores cursis, apóstoles temerarios, novelistas desorientados, dramaturgos enmohecidos. Leed todos la cuestión palpitante, que aprenderéis no poco y olvidaréis acaso, que es lo que más importa, vuestras preocupaciones, vuestras pedanterías, vuestra ciega cólera, vuestros errores tenaces, vuestras injusticias, vuestra imprudencia y vuestros cálculos sórdidos respectivamente. De este libro dirá algún periódico, idealista por lo visionario, que está llamado a suscitar grandes polémicas literarias. Ojalá, pero no. En España no suscitan polémicas más libros que los libelos. Lo que suscitará este libro será muchos rencores taciturnos. Aquí los literatos de alguna importancia no suelen discutir. Prefieren vengarse despellejando al enemigo de viva voz. Debo añadir que lo que más irritará a muchos no será la defensa de ciertas doctrinas, sino el elogio de ciertas personas. Ojalá el que yo hago de Emilia Pardo Bazán pudiera poner amarillos hasta la muerte a varios escritores y escritoras. Todo del sexo débil, porque en el literato envidioso hay algo del eterno femenino. Bien. Eh, Como verán, se lo llevaban eh, esto lo escribe este tal Karin, que era un crítico literario. Como podrán ver, el nivel de la pelea era bastante alto, ¿no? O sea, se tiraban con de todo, era algo que movilizaba a la escena cultural. Pero nada, me parece interesante que leyamos ese prólogo, sobre todo cuando explica todo lo que no es el naturalismo y que uno puede darse cuenta de lo que es el naturalismo a partir de lo que no es. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Todos con ganas de irnos a dormir, me parece muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene, las espero. Si durante la semana que están estudiando o algo les surge alguna duda, me escriben y les contesto. Pero vamos, que falta poco, que no es tanto, que es presencial, vengan. Ya no sé qué más decir, los espero, les hago un baile de tap, no falte. Bueno, Buenas bueno, noches. Bueno, profesora. profe, Chau, hasta chicos, mañana. hasta mañana. Chao.